vamos a asociar con esta palabra program, pero con minúscula, ¿no? Y esto corresponde a, digamos, etiqueta de la regla de producción, ¿sí? O etiqueta de producción correspondiente. Bien, vemos que heading a su vez es otra producción. Eso podría ser como un símbolo no terminal nuevo, heading, que a su vez tiene estos campos. Program, un identificador. Noten que program, ¿okay?, es el símbolo que fue asociado con la etiqueta de la primera gramática, primera producción. Identificador, y hay otro símbolo, files, y terminamos con un símbolo terminal, punto y coma. ¿Okay? Entonces rápidamente vemos esta estructura: program, su identificador, y debe ser archivos que a su vez es otra producción que comienza y termina con los paréntesis y debe tener un identificador, ID. Recuerdan, era output, ¿okay?, en este caso. Output, la palabra output. ¿Okay? Entonces el program, o bien ID o bien... pero además de ID debe haber un files, ¿no? Es decir, hacia dónde estamos manipulando, ¿no? Es decir, regresando a este ejemplo, entonces vemos programa, su identificador del programa, y el campo siguiente es el archivo de entrada o bien de salida, en este caso de salida, con su ID, que es output, y debe terminar punto y coma. Entonces vemos estos 4 elementos presentes, ¿no? Entonces, regresando al programa, bueno, a la gramática, perdón, vemos estos campos. ¿Okay? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Okay? Entonces, el bloque a su vez, ¿okay?, que es el campo siguiente después de heading en el programa, obviamente se entiende bloque de instrucciones, que debe terminar con un punto. El bloque de instrucciones a su vez debe contener un begin y un end. Y debe contener una lista de instrucciones. ¿Okay? Instrucciones, en este caso, el parser lo que nos da es que la instrucción asociada es, por ejemplo, escribir una línea, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, y dentro viene una expresión. La expresión, a su vez, de acuerdo a esta gramática, simplemente es un símbolo terminal que es la cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, a cada nivel tenemos asociados las etiquetas, o el orden de sustitución. Por ejemplo, aquí vemos que al write N hay que sustituir expresión. Si recorrimos de abajo hacia arriba, ir sustituyendo elementos, lo que obtenemos es propio programa, ¿no? Después statement, sustituimos todo lo que construimos aquí. El campo de bloque entraría acá y el campo de heading entraría acá. ¿Sí? Entonces todo esto ya representa la sustitución sucesiva de estas producciones, ¿no? Y entonces aquí, en forma de columna, está identificado precisamente el orden con el cual se va sustituyendo
se van sustituyendo las producciones de 1 a 6. Comenzando con el program, obviamente, cumpliendo las demandas que tiene el identificador program. Debe tener un identificador, ¿no? Palabra program, identificador. Debe tener un paréntesis que abre, debe tener un ID, que es output, debe tener paréntesis cerrándose, y aquí termina la regla hasta sustituir el ID y false, ¿ok? Y esta es la regla 3. Punto y coma aparece para cerrar la regla 2. Y finalmente el bloque propio de begin hasta end corresponden a las reglas 6, 5 y 4 respectivamente. Finalmente, sustituido este bloque, encontramos signo de puntuación que es punto, que corresponde a la regla 1. ¿Okay? Con eso terminamos la regla 1 y una vez terminada esta regla, esta producción, colocamos etiqueta correspondiente. ¿Okay? Vista en forma de árbol, en la estructura de árbol, dicha secuencia entonces podría ser interpretada como construcción de árbol de abajo hacia arriba, colocando primero los símbolos terminales como identificador X, EX, aquí simplemente ponen ID, después identificador output. Output a su vez está relacionado con files, de acuerdo a la regla 3. ¿Okay? Aquí indica regla 3, por favor use regla 3, files, aquí está. Después, signo de puntuación, punto y coma, me indica que esto corresponde a regla 2, que es heading, es este. Entonces, básicamente me indica que deben ser unidos por un nodo padre que tiene nombre asociado de acuerdo a resultado de producción, ¿no? Y lo mismo para esta parte que es que corresponde al bloque entre begin y end, ¿no? Entonces, esta estructura del programa, ahora si lo veo desde arriba hacia abajo, ya entiendo de qué se trata. Veo que es un programa que tiene el encabezado, que a su vez tiene nombre X y tiene acceso a los archivos que se llama output. Y el programa además tiene un cuerpo en forma de un bloque. Lo único que hace es imprimir una línea cuyo argumento o cuyo parámetro es cadena de caracteres HI. ¿Okay? Entonces, la idea es crear, dada una gramática, pasar de esta representación a una estructura tipo árbol. ¿Okay? Entonces, esa es la parte, digamos, la más complicada de un compilador, crear una estructura tipo árbol, un árbol de parseo. Bien, una vez realizado este análisis sintáctico, el análisis sintáctico nos permite asegurarnos de que el programa está bien escrito. ¿Sí? Sin embargo, no nos dice si el programa bien escrito va a funcionar bien. Es decir, si el resultado de ejecución de este programa es el que uno espera. Entonces, para esto necesitamos realizar lo que se llama análisis de la semántica o análisis de restricciones contextuales, en otras palabras, ¿no? En donde entra el contexto. ¿Cuáles son? Responder preguntas de este estilo. Variables declaradas antes
de ser utilizadas están declaradas y sus tipos corresponden a los que están utilizando más abajo del programa. Ajá. Los tipos de operación y asignación son correctos conforme a sus declaraciones, ¿sí? O no, ¿no? Todo esto debe ser analizado. ¿Sí? Por otro lado, coinciden los parámetros formales de, por ejemplo, funciones con la llamada actual. Si, por ejemplo, en lugar de proporcionar un arreglo a una función, yo proporciono nada más una sola variable, obviamente esto causa error, ¿no? No me garantiza que el programa va a funcionar. ¿Okay? O en lugar de una variable tipo float, por ejemplo, yo proporciono una cadena de caracteres. Eso también, obviamente, la estructura sintáctica no me permite decir, ¿no? En este momento. Entonces, eso es la responsabilidad de análisis semántico. ¿Sí? Las reglas de visibilidad, o lo que hemos dicho, jerarquía de contextos, también se debe tomarse en cuenta. ¿Sí? Es decir, controlar las variables que están definidas a distintos niveles de jerarquía del programa, a nivel global, a nivel de programa principal, o bien a nivel de cada función. Todo esto se debe tomar en cuenta. ¿Cómo se hace? Hay varios métodos. Básicamente la idea es reutilizar el árbol que fue construido en la etapa previa y recorrerlo recursivamente buscando el tipo de cada expresión y, de ser necesario, realizar conversión de los tipos o asignación de los tipos correctos a las operaciones. ¿Sí? Esto se hace normalmente a través de una tabla de declaraciones, o a veces le llaman tabla de símbolos, en donde se graba esta información conforme se hace recorrido del árbol. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, al momento bueno, el problema típico, por ejemplo, en el lenguaje C es no declarar el prototipo de la función antes de su uso, ¿no? Es uno de los errores típicos. Entonces, el programa main, por ejemplo, invoca el programa, no sé, calcular raíz, vamos a decir. Esta función calcular raíz recibe, no sé, un parámetro y está definida la misma función, pero más abajo del bloque main. En principio, para el compilador, la función calcular raíz no está definida porque no está definido su prototipo. ¿Okay? Entonces, lo que se haría, en principio, comentar al usuario sobre el error. Es decir, no está declarado, entonces, por favor, declara el prototipo. O bien, lo que puede hacer el programa es usar declaración automática de acuerdo a declaración de la función. ¿Sí? Es decir, cuando encuentran la función, no sé, float, calcular raíz, entre paréntesis, float x, y abajo, por ejemplo, vienen el cuerpo de instrucciones, entonces el compilador lo que puede hacer es hallar esto y ver que no está declarado prototipo, hacer declaración automática interna. Eso también se puede hacer. Pero no siempre es bueno dejar, digamos, estas responsabilidades al compilador, porque pueden ocurrir situaciones cuando a propósito se omiten o se modifican dichas declaraciones para
por ejemplo, obtener un comportamiento diferente del programa, diferente a lo declarado, ¿no? Pero bueno, no me voy a desviar mucho. La idea es llevar control de estas declaraciones, ¿ok? También les decía, por ejemplo, si usamos un arreglo, que el arreglo declarado anteriormente tenga mismo mismo tipo y mismo número de elementos a los cuales, por ejemplo, se accede más abajo, ¿no? Esto a veces se llama, a este proceso se le llaman la decoración del árbol con información de referencia dada por la tabla. Entonces, otra forma de nombrar el análisis semántico, ¿ok? Como ejemplo, bueno, se me olvidó mencionar que el análisis de semántica estática se refiere precisamente a análisis del programa tal como está dado por programa fuente, ¿sí? Y en este caso, a ver, permítame un minuto, por favor. Constante, obviamente debe ser del tipo entero. Entonces la constante 5 es del tipo int, ¿ok? Lo mismo sucede para variables, por ejemplo, x2 igual a 10, o se compara más bien contra 10, y la x se vuelve x más 1. Entonces, en cada nivel se realiza operación con el tipo correspondiente. Entonces, si vemos de abajo hacia arriba, el identificador x se le suma un valor 1, que también es entero, y por lo tanto el resultado de la suma es un entero, ¿ok? Entero más entero es un entero. La asignación se hace también con un tipo entero. Es decir, del lado izquierda x es un entero, del lado derecha es resultado de la suma x más 1 es un entero. Por lo tanto, el resultado de este subárbol es un entero. ¿Sí? Esto forma parte del bloque de la condición if. La declaración de la x
obviamente está antes, a un nivel anterior, ¿sí? Y existe un valor inicial que es igual a 5. ¿Sí? Noten rápidamente que este programa tiene un error. Es decir, la variable ID, que es x2, está detectada, sin embargo, en ningún momento está declarada. Es decir, falta una declaración específica para variable x2 junto con su tipo. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, el compilador obviamente tiene que tener la forma de hallar estos errores y comunicarlo al usuario, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, el siguiente, que x2 no está declarado. Otras situaciones pueden ocurrir, por ejemplo, cuando valor inicial no está dado explícitamente, como aquí x igual a 5. ¿Sí? En este caso, el programa o bien podría arrojar un error o bien asignar un valor por defecto, por ejemplo, igual a 0. Entonces, el programa lo que hace es que detecta ID, pero no existe este campo inicial. Entonces, lo que hace es agregar esta rama de manera automática, pero con valor de constante igual a 5. Pero valor igual a 0. ¿Sí? Bien, pero obviamente el resultado va a ser distinto, ¿no? Entonces, es el ejemplo de información que se trata durante análisis semántico. ¿Sí? Bueno, lo que les acabo de decir ya es está mencionado aquí, salvo que se me olvidó mencionar que también la comparación se hace con los tipos booleanos, ¿okay? Es decir, el resultado de esta comparación debe ser del tipo booleano, es decir, verdadero o falso, ¿sí? Finalmente, una vez que realizamos procesos de análisis tanto sintáctico como semántico, es necesario generar un código primero en representación interna, en código intermedio, que ya hemos visto cómo más o menos lo hacíamos. Después, esta interpretación interna se convierte a un lenguaje objeto, programa en código objeto, sea ensamblador o sea otro lenguaje de alto nivel también, ¿okay? Pero en caso de compilador nos interesan obviamente lenguajes de bajo nivel, como el lenguaje de máquina o lenguaje ensamblador, ¿okay? Y el código intermedio, lo hemos dicho que puede ser, por ejemplo, dado en instrucciones elementales que tienen una o dos operandos del lado derecha y alguna operación sobre ellos, ¿no? Y también alguna etiqueta para variables, por ejemplo, auxiliares. Eso correspondería a este apartado, ¿no? O bien se puede ir directamente a instrucciones específicas de un procesador o el lenguaje ensamblador. Aquí está dado el ejemplo en código ensamblador, ¿sí? De una vez, del mismo ejemplo anterior, ¿sí? Si no me equivoco, sí. Sí, es del mismo ejemplo. Entonces, obviamente asignamos el X igual a 5 y utilizamos el valor 10 a X2
esa debe ser otra etiqueta. Okay. Y después empieza, por ejemplo, comparación. Pero empieza un bucle en el cual, pero no es un bucle, es simplemente condición, ¿no? Condición. Se compara X, ¿no? Se incrementa este X en caso de ser verdadero, en caso de ser falso, pues obviamente termina la ejecución del programa, ¿no? Okay. L3 es, por ejemplo, condición de salida, ¿no? Y L2, condición cuando esto no se cumple, lo cual corresponderían a estos ramas que están aquí, ¿no? Antes de convertir a un código de máquina, por ejemplo, se requiere realizar procesos de optimización del código que comprende reducir tamaño del programa objeto, por ejemplo, combinando algunas instrucciones, o reduciendo el número de variables utilizadas, ¿no? Número de variables auxiliares, o con acondicionamiento de bucles, reduciendo los saltos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, el nombre correcto sería mejoramiento para aplicada a esta operación, ¿no? Y bueno, hay distintos niveles también de estos procesos de optimización. Cuando analizamos a nivel de cada instrucción y a nivel global, por ejemplo, realizando reducción de saltos, que se usan para crear, por ejemplo, iteradores, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, las operaciones, por decir, en algún procesador que tiene estos mnemónicos, por ejemplo, se puede reemplazar con estas tres operaciones por store and load, por ejemplo, ¿no? De estos. Y, bueno, se refiere a almacenamiento no destructivo, ¿no? Store non-destructive. Es decir, almacena X, pero no destruye valor superior de la pila. ¿Okay? Bueno, en resumen, entonces vemos lo siguiente. Hemos visto que primero realizamos proceso de análisis léxico, filtrado, análisis sintáctico, árbol restrictor o árbol semántico, generación del código, mejoramiento del código, ¿sí? Y finalmente convertir en un código ejecutable, ¿sí? Que interpreta nuestras instrucciones, ¿no? Generando una salida a partir de entrada dada. Noten que en cada nivel el programa fuente se convierte a otra estructura y se hace acceso a las tablas que guardan información relevante a cada nivel de operación de nuestro compilador, ¿no? Y por otro lado, a cada nivel existe control de errores que pueden ocurrir, ¿sí? Y de ser necesario, el programa se detiene, ¿no? En el nivel necesario, ¿sí? Entonces, esta es la estructura a grueso modo de un compilador, ¿sí?
acceso a las tablas y manejo de error en cada nivel de análisis y síntesis. Entonces, esto es a grueso modo el funcionamiento de un compilador. ¿Okay? Bien, pasamos a ejemplos específicos. Voy a pasar a otra lámina. Y lámina 10. Y lo que quería es comentarles sobre el examen, ¿no? Antes de terminar la clase. Entonces contemplo el hacer examen el día viernes. ¿Okay? Para el viernes ya tenemos todo el material cubierto, eso espero. Y el miércoles les explico los detalles del examen. Es decir, qué tipo de ejercicios van a ir. Y cómo va a ser la dinámica del examen, ¿no? Bueno, ejercicios van a ir del mismo estilo que lo que vamos a hacer a continuación, más el bloque de preguntas teóricas, ¿no? En donde preguntas comprenden, por ejemplo, qué es un compilador, no sé, qué es el árbol sintáctico, qué es una gramática libre de contexto, cosas así. Que ya hemos visto. Entonces ahí les pediría que ustedes respondan con sus palabras lo que entienden con cada contexto, con cada concepto. Bien, entonces pasamos a análisis léxico. Entonces el analizador léxico, como hemos visto, crea tokens a partir de una cadena de caracteres, ¿no? Los tokens podemos definirlos usando expresiones regulares, ¿cierto? Entonces eso es fácil de implementar, ¿no? Con algún autómata. Por ejemplo, en caso de dígitos, ya lo hemos visto, podemos definir operadores que tratan, no sé, símbolos de asterisco, punto, barra, más, no sé, otros, ¿no? Estos me permiten definir la expresión regular para un número, ¿no? Entonces, si analizan ustedes, vemos distintos símbolos que pueden ser o bien un menos o bien un símbolo epsilon. La barra obviamente indica opción. El símbolo obviamente indica concatenación. Y aquí tenemos obviamente posibilidad de tener cualquier símbolo. Más, okay, debe haber presente. Okay. Perdón, eso es cerradura, se me olvidó decir. Esta es cerradura más, ¿no? Es decir, el símbolo más tiene que ser un poco encima de los paréntesis. Lo mismo para el asterisco, ¿no? El asterisco debe ser encima. Más la parte decimal, que puede ser presente o puede ser que no. Más el símbolo final de la cadena. Entonces rápidamente vemos que podemos tener un número entero o bien número flotante con signo negativo o positivo. ¿Okay? En caso de ser positivo, obviamente correspondería a no tener ningún símbolo. Y el lenguaje obviamente asociado a esta expresión va a ser
lenguaje que corresponde a todos los números, ¿no? Para implementarlo en forma de gramática, en forma de una producción, lo que puedo hacer es, obviamente, definir las producciones de este estilo, ¿no? Num es un símbolo terminal que a su vez entra en la producción de valor entero como concatenación de estos números, ¿no? Estos son valores positivos y valores enteros en general, sean positivos o negativos, obviamente deben ser completadas con la operación que corresponde a cambio de signo, o más bien que tome en cuenta el signo. Y en caso de valor real, por ejemplo, sabemos que debe haber una concatenación con un punto decimal, ¿no? En caso de la parte decimal siempre debe ser positiva, ¿sí? Mientras que parte entera del número puede ser positiva o negativa, ¿sí? Bueno, eso, pues no hagan omiso esto, básicamente es lo mismo que acabo de decir. ¿Sí? Entonces, producciones de este estilo obviamente los podemos implementar, ¿sí? Bueno, en general les decía que la anotación de Backus-Naus tiene esta forma, ya la hemos hablado, salvo que las flechas se reemplazan por símbolos 2 puntos igual, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, muestran las producciones o gramática que corresponde a dirección postal en Estados Unidos. Si ustedes consultan libros viejos o manuales viejos de lenguajes de programación o de sistema Unix o algún otro paquete antiguo, muchas veces van a ver este tipo de estructuras en los manuales que describen, por ejemplo, opciones que puede tener cada uno de los programas, ¿no? Y las opciones se dan precisamente en notación similar a esto, teniendo, por ejemplo, barra, poniendo entre paréntesis triangulares los campos que deben estar presentes y además, por ejemplo, paréntesis cuadrados podrían indicar el campo no obligatorio, ¿okay? Es decir, permitido, pero no obligatorio o opcional, ¿ok? Y esto, pues obviamente correspondería a distintas cerraduras, ¿no? Tipo asterisco, pero en tipo suma o tipo asterisco, ¿no? Y bueno, rápidamente analizamos esta gramática. Obviamente el axioma está aquí, dirección postal debe contener estos campos, ¿no? Cada uno a su vez pues, corresponde a estos, es decir, debe tener parte personal, apellido, algún sufijo y debe tener fin de línea o bien la parte personal nada más con el nombre, ¿no? Y bueno, parte personal a su vez es el inicial y el nombre, ¿no? Inicial, por ejemplo, pues a su vez ya es un terminal y pues el código zip pues compone con estos campos, ¿no? Y las opciones para apartado, para sufijo, etcétera, o números reales, romanos, ¿no? Etcétera. Entonces, obviamente esto se sustituye por recursión, ¿no? Y bueno, abajo explica cómo funcionaría, ¿no?
Bueno, ya hemos dicho sobre expresiones regulares, ¿ok? Si usamos el autómata no determinista, siempre lo podemos hacer determinista, ¿no? Hay varios algoritmos de transformación y pues un autómata determinista es mucho más fácil de ejecutar. Recordamos la clasificación de gramáticas de acuerdo al Chomsky. El tipo 3 era el más restringido y representan las gramáticas regulares, ¿ok? Estos los podemos representar por autómatas finitos. Tipo 2, gramáticas libres de contexto, y los podemos implementar con máquinas de pila o autómatas de pila. Tipo 1, más general, gramáticas sensibles al contexto, necesitan utilización de autómatas más complicados, linear bound, restringidos linealmente, y tipo 0, que son gramáticos sin restricciones, obviamente son que se pueden implementar con máquinas de Turing universales, ¿no? Okay. Entonces, vemos que cada nivel pues, se puede implementar usando distintas herramientas. En nuestro caso, estamos trabajando con tipo 2. Entonces, en este momento, basta saber utilizar, basta implementar las gramáticas con el autómata de pila, ¿no? Entonces, repitiendo un poco lo que se dijo en la primera parte, ¿a qué se refiere sintaxis? Sintaxis se refiere básicamente a cómo está escrito el programa. Es decir, cómo tiene la estructura, el cuerpo del programa. Y para esto, obviamente, existe una definición matemática precisa. Y sabemos, si se abre la paréntesis, se debe cerrar paréntesis, ¿no? El caso más simple. Si existe un begin, debe haber un end, ¿no? No pueden ir antes end, después begin, ¿no? Mientras que el análisis semántico se trata de entender cuál es el significado del programa. ¿Sí? Les había dicho, tiene que decir qué es lo que realiza el programa. Y es en este sentido más difícil dar una definición formal, una definición matemática, ¿sí? Del proceso. Obviamente se vuelve más a nivel algorítmico, ¿sí? A nivel del método. Ya que se puede dar una definición precisa al análisis sintáctico, obviamente lo que hace pues, es ver la estructura y ver si se cumple el lenguaje, ¿no? Reconocer el lenguaje de programación, ¿ok? Y eso lo podemos hacer de manera automática, ¿sí? La ventaja es que si queremos cambiar nuestro compilador para otro lenguaje, bastaría simplemente cambiar las gramáticas, la gramática correspondiente al lenguaje nuevo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de lenguaje C, por ejemplo, quiero lenguaje Fortran, ¿no? Entonces, en principio, el programa quedará igual, cambiarían las producciones, ¿no? Con todos sus símbolos terminales asociados. Ya lo hemos visto, aquí se repite un poco el proceso de parsing. Para un ejemplo específico, por ejemplo, queremos analizar esta entrada. En nuestro programa hay una línea que comienza con un menos, paréntesis y suma de estos números, ¿okay? El análisis, entonces, sintáctico lo que hace es generar tokens, identificando cada uno de estos símbolos. ¿Sí? Y en caso de ser símbolos numéricos, les dice que es un número y entre paréntesis pone el valor específico. ¿Sí? Termina con paréntesis
cerradura. ¿Okay? Entonces, se aplica aquí el parsing de acuerdo a esta secuencia de tokens. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, identación, es decir, desplazamiento hacia la derecha por cierto número de espacios, podrían también ayudar a llevar control de jerarquía de este árbol que está al lado derecho. Comenzando, por ejemplo, con signo menos de la entrada, el siguiente símbolo sería de izquierda y como está a un nivel de indentación dado, al cerrarlo yo espero llegar al mismo nivel de indentación. ¿Sí? Y esto, cuando se cumple, por ejemplo, número de espacios me permiten llevar control de, en lugar de hacer pila, me permiten llevar control de si se cerró la paréntesis o no, ¿no? Y el bloque a su vez tienen distintos campos. El campo interno. Entonces, yo sé, por ejemplo, por nivel de indentación, cuáles son los niveles más profundos de mi árbol y cuál va a ser la raíz, ¿no? Bien, entonces, si yo veo este árbol, todos los símbolos terminales son las hojas de mi árbol. Entonces, en este caso, yo puedo recorrer el árbol por la izquierda o por la derecha, colocando símbolos en secuencia uno tras otro y obtengo la misma entrada, misma cadena de la entrada. Entonces, menos paréntesis, 123 más 23.6, cerrar paréntesis. ¿Okay? Lo mismo hago si yo recorro de la derecha hacia izquierda, pero colocando de izquierda a la derecha los símbolos. ¿Okay? Este orden va a ser más importante más en adelante. ¿Okay? Es decir, el orden del recorrido y el orden en el cual se colocan los símbolos. Por lo general, obviamente, colocamos de la izquierda a la derecha, ¿no? Para el análisis y para el síntesis a veces se usa al revés, ¿no? De la derecha a la izquierda. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Bueno, expresiones regulares para trabajar con nivel de jerarquía ya hemos visto que no son suficientes, ¿sí? Ya que tenemos el problema de balanceo de los paréntesis, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí veo muchos paréntesis. Uno abre, ¿cuántos abren aquí? 3, ¿cuántos cierran? 4, ¿no? Entonces lo que veo es cuando construyo la secuencia y voy de niveles más profundos a niveles más externos, obviamente encuentro un paréntesis que puede estar no balanceado, ¿no? En este caso creo que estamos balanceados, ¿no? En ejemplo anterior también. Okay. Entonces, obviamente, expresiones regulares no nos permiten, ¿no? Entonces necesitamos utilizar pueden llevar conteo sin límites, ¿ok? La forma de llevar control de paréntesis ya lo hemos visto a través de un ejemplo específico, dado, por ejemplo, por esta gramática. ¿Okay? Esta es una gramática recursiva, ¿no? Ya que podemos sustituir recursivamente estas producciones por estas, o bien por palabra vacía. ¿Okay? Entonces es libre de contexto y pues obviamente es más expresiva, como hemos visto antes, ¿no?
Ok, algunas partes se repiten un poco, ¿sí? Voy a omitir esto. Ya sabemos cómo son estas gramáticas de contexto libre. Ok, otra vez nuestra gramática recursiva. ¿Sí? Podemos dividirla en dos producciones separadas. Estos serían símbolos terminales, los paréntesis, y palabra vacía, y S entre paréntesis triangulares indicarían símbolos no terminales, ¿ok? Y además con letras mayúsculas para estar acorde a la notación que hemos utilizado antes, ¿ok? Símbolo de inicio, obviamente es el axioma que le llamamos, va a ser el mismo, ¿ok? Las producciones son los que hemos llamado, los que tienen parte izquierda y la derecha de las flechas, ¿ok? Y finalmente otra ventaja es que expresiones regulares es un caso específico o es un subconjunto de las gramáticas libres de contexto, ¿no? Entonces, por eso podemos cubrir ambas necesidades definiendo la gramática tanto para reconocer, por ejemplo, palabras reservadas o tokens, como para construcción de nuestro árbol sintáctico, ¿no? Y bueno, aquí nada más se muestra equivalencia entre producciones dadas por expresión regular, perdón, por resultado de expresión regular y su respectiva equivalente en conjunto de producciones, ¿no? Bueno, voy a omitir esto. Entonces, la pregunta es, pues, si podemos cubrir, ¿para qué necesitamos expresiones regulares, no? Pues a veces nos sirve para modularizar el proceso de análisis, ¿no? Por ejemplo, dividir en la parte léxica y no léxica, ¿no? Ya que las reglas léxicas son más simples, ¿no?, en procesar, como les decía, ¿no? Por ejemplo, buscar palabra main o fprintf es más fácil que definir toda una producción que corresponde a esta palabra, ¿no? Bueno, son más concisas, obviamente, y inclusive la implementación de estos analizadores léxicos con expresiones regulares es más eficiente, ¿no? Y entonces el problema principal es crear una gramática libre de contexto para el lenguaje específico de programación, por ejemplo, ¿no? O cualquier lenguaje que queremos interpretar, ¿no? Vemos, por ejemplo, para expresiones algebraicas, ¿okay? Por ejemplo, problemas de sumar dos números o operaciones que incluyen suma y multiplicación, o expresiones que están entre paréntesis, dando preferencia a las operaciones, cambio de signo de operaciones, ¿no? Todo esto requiere definición de una gramática. Entonces, ¿cuáles son? Primero, los símbolos terminales. Obviamente, símbolo terminal para los números específicos va a ser num, ¿no? Todos los valores numéricos los vamos a etiquetar con el terminal, que es token a su vez, llamado num. Operaciones como suma, menos, paréntesis izquierda, derecha y multiplicación, podemos llamar por terminales correspondientes así. Minus, times, left, right, ¿no? Por ejemplo, o como quiere uno poner. De este modo, al realizar proceso de análisis léxico, terminamos con secuencias de tokens que van a contener, por ejemplo,
En este caso, simplemente va a tener secuencia de tokens num, después algún separador, por ejemplo, espacio o coma, plus op, ¿no? Y otro num, ¿ok? Y más complicado, por ejemplo, para tercer caso, ¿ok? ¿Cuál podría ser la gramática para estos? La expresión obviamente va a ser un axioma, es una expresión que se comprende toda la expresión. Y, por ejemplo, la podemos dividir en una operación binaria que contiene un operador que a su vez es un símbolo terminal, sea más o sea multiplicador. Y las partes izquierdas y derechas son símbolos no terminales que a su vez tienen tres posibilidades. La posibilidad más sencilla es ser número. En este caso, por ejemplo, tenemos número más otro número, por ejemplo, o número multiplicado por otro número. O bien podemos tener operación, por ejemplo, cambio de signo. Es decir, sería menos expresión, alguna operación, número, ¿no? O bien sustitución por paréntesis, sea esta parte o sea esta parte. ¿Okay? Y entonces, en principio, esta gramática cubriría los casos que se mencionan como ejemplo aquí. ¿Okay? Estos obviamente símbolos terminales, ¿okay? Menos, paréntesis, num y estos operadores. Y los símbolos no terminales obviamente son aquellos que están entre paréntesis triangulares, ¿ok? Símbolo de inicio, axioma es expresión. ¿Okay? Estos son producciones. Y las opciones obviamente las puedo agrupar, ¿no? Como lo siguiente. Vemos que esta es posibilidad. Esta producción tiene tres posibilidades, entonces los puedo agrupar con una barra, ¿no? Y en caso de operaciones, igual con una barra. Entonces se reducen en dos formas compactas, ¿ok? Por ejemplo, yo podría preguntar cuál sería el lenguaje definido por esta gramática. Ya lo hemos visto, ¿no? Son secuencias de as, siempre y cuando a es par, ¿no? Y es mayor o igual a una ocurrencia de este par, ¿no? La derivación, obviamente, en este sentido, recuerdan, la derivación era sustitución sucesiva de las producciones, ¿ok? Y esta secuencia pues, se realiza hasta que todos los símbolos no terminales fueron sustituidos, ¿no? Sí, de acuerdo a las producciones de la gramática. ¿Okay? Entonces, otra vez, para nuestra gramática, tenemos una entrada, la convertimos en la cadena de tokens, entonces va a ser num. Por ejemplo, entre comillas ponemos la operación que le corresponde. Paréntesis, num, paréntesis, ¿no? Y la derivación, proyectarlo en la pantalla completa. Sí. Optar de proyectar aquí. Nos veríamos el miércoles, ¿ok? Comenzando con este ejemplo, es ejemplo sencillo, lo pueden checar en sus casas. Terminando estas láminas, hacemos unos ejercicios y les explicaría de qué se trata el examen, ¿no?
En todo caso, hacemos un repaso breve de la información que hemos visto hasta ahora. ¿Okay? Bien, les agradezco. Que pasen buena tarde. No recuerdo si hay tarea publicada para el día de hoy. Si no, ahorita lo reviso y de ser necesario la publico. Dice, quería preguntarle si es posible que dé más tiempo para entrega de práctica 3. ¿Cuándo es la fecha de entrega? Profesor, la entrega es el miércoles. Ok, tienen problemas, imagino. ¿Cuántos días necesitan? Bueno, en mi caso, si pudiera dar el fin de semana estaría bien. No le avancé nada porque sí me pegó fuerte la vacuna y me falta todavía un pedazo, un tercio del programa falta. Bueno, está bien, entonces no hay problema. Para este ejercicio es importante que se haga bien. Pues damos el fin de semana, ¿no? Entonces espero sus entregas para el domingo entonces. Sí, gracias, profesor. Bueno, ahorita modifico la información.